Bienvenidos a Un Rayito de Luz, nuestra esquinita por las tardes donde nos acercamos a la palabra de Dios para conocer mejor los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 73 con el propósito de que todos podamos llegar a entender que no tenemos razón para estar ansiosos, ni preocupados, ni falta de sueño, ni estresados por los asuntos financieros por causa de todo lo que está pasando. Porque aunque es cierto que vamos todos a quedar sumamente apretados financieramente, la realidad es que tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos a Dios. Y como bien dice el salmista aquí en el Salmo 73, estando con Dios, nada quiero en la tierra. Así que ahora vamos a orar y luego vamos a leer el Salmo 73. Jesús, amén. Dios, Padre mío todopoderoso, muy buenas tardes, Señor. Muchísimas gracias por darnos el pan nuestro de cada día, como dice el Padre nuestro, Señor, y ayúdenos a ser agradecidos, Padre, de que quizás después de esta pandemia no tengamos la vida tan financieramente holgada como la teníamos antes, pero sí todavía lo vamos a tener a usted. Y como bien dice el salmista en este salmo, estando con usted, nada queremos en la tierra. Ayúdenos a despojarnos y despegarnos de todo lo que es terrenal y estar simplemente felices y agradecidos de que siempre, siempre, siempre lo tenemos a usted. Gracias, Padre, diríjanos y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Entonces, les decía que hoy vamos a leer el Salmo 73 y dice: qué bueno es Dios con Israel, o qué bueno es Dios con República Dominicana, o qué bueno es Dios con el mundo, con los limpios de corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues ellos están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso, el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan, y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro, amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso, la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a esos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a todas horas solo recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender todo esto, pero me fue difícil. Solo cuando entré en tu santuario, Señor, comprendí a dónde van a parar ellos. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos y el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño y desprecies su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era una necia o un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor, eres mi Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Miren cómo este salmista al principio expresa, o más bien comienza expresándole a Dios toda la frustración que él tenía de ver cómo los ricos, arrogantes, incrédulos, ateos y personas que no honraban a Dios aumentaban en poder, aumentaban en riquezas y vivían vidas felices como el que no tiene nada de qué preocuparse. Dice que a ellos no les preocupaba la muerte, que ellos estaban llenos de salud, que no habían sufrido penas humanas y que de hecho no tenían apuros como el resto del mundo.
Ahora mismo todos estamos viviendo en tiempos de apuros por el hecho de que algunos hemos perdido los trabajos o han perdido los trabajos, otros ya venían apretados financieramente y esta situación solo le ha empeorado su situación, y otros porque han tenido que apartarse o mantenerse apartados de sus seres queridos, y a otros porque las tareas y los afanes del hogar se les han multiplicado con esto del homeschool y de tener que ser los maestros de sus hijos. En fin, todos estamos apurados. Y estamos apurados y deseosos de que ya todo esto pase. Pero nada de esto va a pasar hasta que hayamos aprendido lo que Dios nos quiere enseñar. Aquí vemos que este salmista decía que inclusive esas personas estaban tan gordas que los ojos se les saltaban de la gordura. Y eran demasiadas sus malas intenciones. O sea, él estaba enojado con los malvados, con los traidores, con los irreverentes, con los que aprovechaban situaciones como esta para robar, para asaltar, para engañar, para hacerse de dinero, mientras que los hijos de Dios, por vivir vidas rectas, vidas puras, vidas agradables a Dios, por no ser engañosos, por no robarse la luz, por no robarse lo que no les pertenecía, por no engañar al prójimo, estaban apretados. Y así vivimos nosotros, sobre todo los que vivimos en países tercermundistas. Vivimos vidas apretadas si somos cristianos, si somos verdaderos discípulos, porque no nos robamos la luz, no engañamos, no nos robamos los impuestos, pagamos nuestros impuestos, no hacemos arreglos ilegales en cuestiones aduanales, o sea, no andamos comprando favores porque entendemos, no porque no lo querramos hacer o porque seamos mejor que el resto del mundo, sino porque entendemos que es algo que no agrada a Dios. Porque yo les digo a ustedes, yo soy la primera que me robaría la luz. Yo desde que pisé tierra dominicana en 1994 estoy pagando electricidad que yo sé que yo no estoy gastando. Cuando todo el pueblo dominicano pagaba 100 pesos de luz, ya yo pagaba 2.900 de luz. O sea, a mí me han cogido de zanga en el sistema dominicano de electricidad desde el primer día. Y ahora mismo, mientras otros pagan 1.500 pesos de luz, 1.300 pesos de luz, 2.500 pesos de luz, ¿cuánto le toca a luz pagar? Luz tiene que pagar 9.000, 11.000 y hasta más de ahí. Y eso soy yo. Hay otros que pagan como Yaque, que paga de hasta 20.000. O sea, de verdad sabemos que nos están cobrando electricidad que no estamos gastando. A veces hemos dejado la casa sola por más de un mes y todavía regresamos a pagar 9.000 pesos de luz sin nadie ni siquiera haber hecho uso de la electricidad. Nos deja ver que nos están robando, que nos están engañando y estamos impotentes ante esta situación. Claro que sí, que eso produce enojo, produce frustración y sí, produce una tentación de tu querer hacer lo que hace el resto del pueblo, robarse la luz. O no el resto del pueblo, sino la mayoría de la gente, empezando por los altos funcionarios. Pero sabemos que somos cristianos, que somos verdaderos discípulos y que tenemos que rendirle cuenta a Dios un día. Por lo cual, sí, uno de los salarios se va para pagar la luz y vivimos con un solo salario que casi se va en la hipoteca. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es frustrante? Claro que sí. Pero ¿saben qué? Cuando tú haces lo correcto, Dios se encarga de proveerte y de todo lo demás. De verdad, o sea, yo he sido tan dichosa porque Dios me provee a mí. O sea, toda la ropa que yo uso, Él me la provee. Todos los zapatos que uso me los provee. Las carteras que yo uso me los provee. Los teléfonos que yo tengo me los provee. Dios me los provee. El carro que yo tengo, Dios me lo proveó. Él me provee las cosas que yo necesito por medio de personas que nos aman y que les interesa nuestro bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Nos deja ver claramente que, aunque es frustrante la situación, ver cómo todo el despiadado, todo el que no es reverente, todo el que no honra a Dios, todo el que es engañoso, todo el que es mentiroso, todo el que es mundano, todo el que es pagano, progresa mientras nosotros estamos apretadísimos y más cada día con esta situación muy difícil, es cierto. Y es verdad que, como dijo el salmista, para esas personas el orgullo es su collar y la violencia es su vestido. Dice que ellos se burlan y con su orgullo se comportan con descaro y amenazan con hacer maldad y con violencia. Es cierto, atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Es verdad.
que las personas que no son reverentes a Dios así viven y que todos estamos rodeados de ese tipo de gente. Sin embargo, nosotros tenemos que ser de las personas que alabamos a Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestras intenciones, y que no justificamos nada de lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestras circunstancias y de nuestros entornos para pecar. O sea, no es una opción. Dice la Escritura que inclusive la gente los alaba a ellos. Y en otra parte de la Escritura dice, a nosotros nos maltratan mientras que a ellos los alaban, cuando Pablo hablaba de su situación. Y es así, dice que inclusive a ellos no le encuentran falta alguna, para nada. O sea, la persona que vive en la hipocresía religiosa o en el paganismo o en la vida atea, son personas que viven una doble vida, o sea, profetizan y predican la palabra de Dios y predican todo lo del evangelio, pero en sus vidas ellos hacen lo que quieren. Ahora, tú y yo, que somos discípulos y nos llamamos verdaderos cristianos, no estamos libres de hacer eso. No podemos hacer lo que querramos, porque tenemos que rendirle cuenta a Dios un día. Inclusive dice en el versículo 11 que ese tipo de gente lo que piensan es que Dios no lo sabe, que Dios no los ve, que Dios no se da cuenta. O sea, ellos no se paran a pensar qué haría Jesús. Ellos no se paran a pensar Dios me está mirando. Ellos no se paran a pensar, ay, yo estoy predicando una cosa y haciendo otra. Para nada, porque de verdad no tienen a Dios en cuenta en su diario vivir. Solo lo tienen en cuenta en su religión, en sus servicios dominicales, en sus servicios de mediados de semana, cuando están frente a otras personas religiosas. Y podríamos ser tú o yo que caemos en esa hipocresía religiosa, pero a esa fue la gente a quien Jesús le dijo en Mateo 15, de nada sirve que me rindan culto porque sus alabanzas son mandatos de hombres. A esas personas fue que Jesús le dijo también, hipócritas, ¿quién les ha dicho a ustedes que heredarán el reino de Dios? O sea, definitivamente sabemos que es fácil caer en la hipocresía religiosa, pero nosotros, los verdaderos cristianos o los verdaderos creyentes, tenemos que ser personas que sabemos que desde el cielo Dios nos está mirando y que hacemos todo lo que hacemos para agradar a Dios y no a la gente. Bien importante, mira que dice el versículo 12, las personas malvadas con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. Es verdad que aumentan su riqueza porque no pagan los impuestos, porque hacen engaño, porque traen mercancías sin reportar, o sea, un montón de cosas que hacen. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una tiendita ambulante y tú sabes que yo lo que hago es que cuando yo viajo, a mí me corresponde traer una maleta, más tú puedes traer las maletas por las que tú puedas pagar, y ahí yo traigo las cosas que voy a vender, pero siempre me limito a que no esté por encima de lo que sería el total que tú puedes traer sin pagar impuesto. Pero sabemos que no todo el mundo hace eso. Entonces, claro que sí, que unos van a aumentar en riqueza mientras otros apenas vamos a sobrevivir. No importa, no te dejes llevar por eso. Está feliz con que Dios te dé tu pan de cada día. Dice que él hasta llegó a pensar, el salmista en el versículo 13, de nada sirve que yo sea recta, de que yo sea limpia de corazón, que yo sea pura, que yo sea santa, que yo sea cristiana, que yo sea discípula. De nada sirve, porque mientras más yo me empeño en agradar a Dios, más el mundo se burla de mí. De nada sirve tener mis manos limpias, de nada sirve no ser engañosa, de nada sirve no decir mentira. Y es verdad, yo me he sentido así. Déjenme decirle, yo peleé una batalla custodial aquí, que de verdad yo me sentí, de nada sirve ser honesto en este país, de nada sirve ser recto en este país, porque en este país lo que reina, lo que mora y lo que se sale con la suya es el engaño y la mentira. Pero aunque me costó 4 años poder alcanzar la custodia de mi hijo y fueron muchas lágrimas, mucho dolor y mucho llanto, hoy por lo menos puedo decir que tengo mi corazón limpio y mi conciencia limpia ante Dios, que sí, pasé por mucho, que sí, que me vi tentada, que sí, que quise alterar la información en muchísimas ocasiones para que ya me dejaran tranquila, pero no lo hice. Y no lo hice porque Dios me iba a pedir cuenta a mí de las cosas que yo estaba haciendo. De modo que a menos que se pudiera justificar y que se pudiera comprobar y que se pudiera explicar, yo no ponía ninguna información allí porque yo decía, no, es que de verdad yo sé que es lo que Dios me permita a mí hacer, lo único que yo puedo hacer. Hasta donde Dios me abra las puertas y me extienda los límites es que yo puedo ir. Fue bien difícil, o sea, yo hasta salí enferma de ese proceso. Enferma, me tuve que ir de sabático después porque yo estaba enferma de los nervios, enferma de ansiedades, enferma de depresión, de tantas cosas,
por sentirme tan defraudada también de mi país, de ver cuán torcidas son las leyes de nuestro país. Y de verdad, o sea, me sentí tan defraudada, pero Dios me ha quitado todo eso de mi corazón. De verdad, sí, yo me sentía que en cuanto a las leyes y en cuanto a los sistemas de este país, los sistemas bancarios, con las hipotecas, los sistemas de electricidad, con las cuentas de luz, entre muchas otras cosas, me sentía como que a todas horas lo que recibiera golpes, como dice el versículo 14, y que yo era castigada por ser honesta, que yo era castigada por ser recta. Pero saben que no, o sea, a su debido tiempo Dios nos hará justicia. Debemos confiar, hacer lo que es recto para que no tengamos nuestra conciencia dañada ni nuestros corazones impuros, sabiendo que Dios a su debido tiempo nos hará justicia. Y debemos refugiarnos en las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 17. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van a parar aquellos que no hacen las cosas de acuerdo a Dios. Solo cuando entré en el santuario de Dios, o sea, solo cuando me refugié en la Biblia, cuando me refugié en la oración, cuando me refugié en el ayuno, cuando me entré a ver los propósitos que Dios tenía para mi vida en su palabra, en ese momento yo pude comprender que esas personas que hacen ese tipo de cosas, que violan la justicia, que violan las leyes, que violan la verdad, que mienten, que engañan, que tuercen todo para conseguir sus propósitos, dice, esas personas van a tener que rendirle cuenta a Dios. Y dice, Dios los ha puesto en un lugar resbaladizo y los va a empujar a la ruina, porque en el día del juicio todos vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Y no es verdad que una persona que no haya vivido una vida agradable a Dios vaya a poder llegar al cielo. Dice que no, va a ser empujado a la ruina, o sea, al infierno mismo. O sea, que no seamos nosotros aquellos que nos llamamos cristianos, las mismas personas a quienes Dios vaya a empujar a la ruina. Dice el versículo 19 que en un momento quedarán destruidos, que en un momento Dios va a acabar con ellos. O sea, de verdad, ¿cuándo va a suceder eso? El versículo 20 dice, cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño y desprecie su falsa apariencia. ¿Con quiénes es que Dios va a estar enojado? ¿A quiénes es que Dios va a destruir? ¿A quiénes va a enviar al infierno? ¿A quiénes va a enviar a la ruina? Dice aquí. ¿A quiénes va a empujar a un lugar resbaladizo? A todos aquellos que estén viviendo una falsa religiosidad, una falsa doctrina, una falsa apariencia. Aparentan una cosa, pero son otros. Todos debemos cuidarnos, evaluarnos y tener esto pendiente de que Dios pone en cada uno de nosotros la responsabilidad de no ser hipócritas, de no tener una falsa apariencia, de no predicar una cosa y hacer otra. Tenemos que cuidarnos también de la amargura, dice el versículo 21. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía, era ante ti como una bestia. De verdad, de verdad, de verdad, se los digo, así estuve yo. Yo duré un periodo de 9 meses o 1 año y medio donde así yo me sentía llena de amargura y con mi corazón lleno de dolor. De verdad, o sea, así como una necia, yo no entendía qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Mientras todo el mundo que quiere adoptar y quiere conseguir custodia la consigue sin ningún problema. Mientras engañan, mientras alteran la información, logran sus propósitos. Nosotros que estamos tratando de hacer bien las cosas, se nos niega todo. Mientras todo el que miente para ir al consulado y conseguir su visa se la dan, a nosotros nos la niegan. O sea, de verdad era difícil, ¿saben? De verdad. Yo sé cómo este salmista se sentía, porque así estuve yo llena de amargura. O sea, yo llegué a un punto en el que yo me sentía tan amarga que yo sentía que no valía la pena seguir viviendo. Y sentía en mi corazón tanto dolor que yo decía, ¿pero para qué? ¿Cuál es la diferencia entre yo, que trato de vivir una vida recta y que trato de vivir como a Dios le agrada cada día, y aquel que no hace nada? Aquel vive feliz, campante y sonante. Y yo no, yo tengo que vivir llena de dolor por causa de mi rectitud. Era difícil, se lo digo, bien difícil. Fueron muchas lágrimas, mucho tiempo de oración, mucho discipulado, muchas reprensiones. O sea, fue mucho lo que yo pasé, pero yo le doy gracias a Dios que me dejó ver que yo estaba como una necia, que no entendía que Dios estaba trabajando para el bienestar mío.
para que cuando yo fuera a ese consulado todo estuviera en orden y no me negaran esa visa. Para que ese día la cónsul nos pudiera decir, aunque ustedes por ley no califican para esta visa, se la vamos a dar porque se ven que son gente honesta, se ven que son gente recta, se ven que son gente que van a hacer lo que están diciendo que van a hacer. O sea, ese fue el milagro que yo vi el día que fuimos a buscar la visa para nuestro hijo. Y yo pensé ahí, wow, valió la pena todos estos 4 años de sufrimiento y todo este 9 meses de agonía y de dolor, porque ahora podemos recibir el premio de aquellos por lo que trabajamos. Dice el versículo 23, sin embargo, tú siempre has estado conmigo y yo siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume. Pero Dios, tú eres mi herencia eterna, el que sostiene mi corazón. Mira qué increíble cómo después que él pasó por toda esa prueba, después que yo pasé por toda esa prueba, Dios ayudó a ese salmista y me ayudó a mí a ver que yo siempre estuve con Dios, aunque me vi tentada a soltarlo, aunque me vi tentada a estar con la cultura, a estar con la corriente, a hacer lo que hace el resto del mundo, pero siempre me mantuve con Dios. Y aun cuando me sentí lejos de Dios, dice que Él me tenía agarrada de la mano. Él me tenía sostenida con su mano derecha. Y de verdad, no sé por qué tú estés pasando ahora mismo, no sé cuán difícil. Como dice una amiga mía con la que estoy estudiando la Biblia, que se llama Belkis, me dice, Luz, yo sé que cuando yo he pasado por momentos de dolor y he llorado y he estado tan sufrida y amargada, Dios ha llorado aún más que yo, ha sufrido más que yo. Me dice, yo sé lo que es tener un hijo rebelde y amarlo aún más todavía. Y de verdad, así es. Aun cuando yo estuve rebelde, Dios me amó aún más todavía, me tuvo compasión, me cuidó, me protegió, me dio una iglesia que me valoró, que me cuidó, me dio tantos hermanos y hermanas en la fe alrededor del mundo que me abrieron sus casas para que nosotros como familia nos fuéramos a descansar, a recuperarnos, a mejorar nuestro estado emocional, físico, familiar y personal y espiritual. Cuántas gracias le doy a Dios por la familia Amadeo, por la familia en Estados Unidos, en Nueva York, que nos atendieron a nosotros, que nos abrieron sus casas, señores. Fueron tantos de ustedes que nos abrieron su hogar y aún aquellos a donde no pudimos llegar, todavía estamos agradecidos que no pudimos llegar por falta de tiempo, no por falta de casa. A Griselda, a Jesús, a Ryan y Caitlin, que nos abrieron su casa sin límites, que se incomodaron ellos para acomodarnos a nosotros, de verdad, o sea, no tenemos cómo agradecerle a la familia Basilio. Fueron tantos de ustedes, de verdad no terminaríamos de nombrarlos, todos los discípulos dominicanos en la iglesia de Nueva York, que fueron un brazo de apoyo tan grande durante ese sabático para nosotros, que nos hicieron sentir como reyes. De verdad regresamos llenos, exhaustos, pero llenos, porque Dios nos sostenía por medio de ustedes con su mano derecha. Y por medio de ustedes nos dirigió con sus consejos. Y por medio de ustedes al final nos recibieron con honores. O sea, de verdad, ¿a quién tenemos en el cielo? Solo a Dios. Estando con Él, nada debemos querer en la tierra. Yo regresé de ese sabático sabiendo que nada de lo que yo tenga sirve, no vale. Lo único que vale es Dios y mi familia. Mi relación con Dios, mi Biblia y mi familia es lo único que vale. Nada más vale. Yo puedo estar en una montañita sin agua, sin luz, sin electricidad, y aunque voy a llorar, voy a patalear, todavía voy a saber que estando con Dios nada necesito aquí en la tierra, que todo lo demás viene por añadidura, es extra, porque lo único que yo necesito es a Dios, porque mi ser se consume todo el día con mi herencia eterna, que es Dios. Dios es mi herencia eterna, es tu herencia eterna. Él es quien sostiene tu corazón en este momento de dificultad. Él es quien sostiene tu corazón cuando tu hijo no se quiere convertir. Él es quien sostiene tu corazón cuando te sientes que ya no puedes más, que te sientes que no tienes fe, que te sientes que no puedes continuar, que no puedes seguir peleando esta batalla.
Él sostiene tu corazón cuando esa relación no funciona y no se da. Cuando te sientes que anhelas tanto en tu corazón tener un esposo pero no llega, tener ese trabajo pero no llega, conseguir ese título, esa graduación pero no lo logras, porque aquí todo se dificulta. No, olvídate de eso, que estando con Dios no necesitas más nada. Todas las demás cosas vienen por añadidura. De verdad, si nuestra vida fuera a terminar hoy, lo único que importaría es si tenemos una relación con Dios. Dice la Escritura, versículo 27, de lo que se alejen de ti morirán, destruirás al que no te sea fiel, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Señores, vamos a asegurarnos que durante este tiempo y por el resto de nuestras vidas nos cuidamos de no alejarnos de Dios, porque los que se alejen de Dios morirán. Nos cuidemos de no alejarnos de Dios, porque Dios va a destruir al que no le sea fiel. Sabemos que va a venir un día en el que todas nuestras acciones van a ser juzgadas y ojalá que ese día podamos vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo porque fuimos fieles aún en los tiempos difíciles, porque no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, ni nuestros deseos, ni nuestros intereses, ni nuestros anhelos, sino por la palabra de Dios y porque cada día nos acercamos más a Dios y nos alejamos más del mundo, nos acercamos más a lo espiritual y nos alejamos más de lo terrenal, porque entendimos que para mí acercarme a Dios, eso es lo mejor. Los quiero mucho y muchísimas gracias.